Alumbré con la linterna hacia el interior del camión rojo que me había perseguido por horas. Estaba vacío. El volante giraba solo. En el espejo retrovisor vi la silueta de un niño en la caja, señalando hacia el monte oscuro donde yo debía ir. Muy buenas noches, almas nocturnas. Soy el narrador de relatos sobrenaturales de medianoche. Lo que están por escuchar es un testimonio real de un hombre que se gana la vida recorriendo las carreteras más solitarias y peligrosas de México. Un trailero que se enfrentó a algo mucho peor que la delincuencia o el cansancio. Si esta historia te toca el alma, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita. Cada suscripción me ayuda a seguir compartiendo estos relatos que merecen ser escuchados. No te arrepentirás, te lo garantizo. Ahora sí, apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame en este viaje por los caminos malditos de México. Mi nombre es Roberto. Tengo 35 años y llevo más de una década trabajando como trailero de carga pesada. He recorrido prácticamente todas las carreteras de este país. He visto de todo en esas rutas solitarias: accidentes terribles, asaltos violentos, animales muertos en medio del camino. Pensé que nada podía sorprenderme ya, pero lo que me pasó hace 2 años en la carretera entre Oaxaca y Chiapas me demostró que estaba completamente equivocado. Era un martes de octubre. Recuerdo la fecha exacta porque era el día del cumpleaños de mi hija menor. Le había prometido que llegaría temprano para celebrar con ella, pero la carga se retrasó y tuve que salir de Oaxaca pasadas las 9 de la noche. La ruta que debía tomar era la carretera de la sierra, esa que serpentea entre montañas cubiertas de neblina. No es la ruta más rápida, pero es la que menos casetas tiene, y eso me ahorraba dinero. El camino estaba prácticamente vacío esa noche. Solo había pasado un par de camionetas pick-up en las primeras 2 horas. La radio apenas agarraba señal, así que iba en silencio, escuchando únicamente el ronroneo del motor y el crujir ocasional de la carga en la caja del tráiler. La carretera subía y subía hacia la sierra. A ambos lados solo veía árboles oscuros y barrancos profundos que desaparecían en la oscuridad total. Serían aproximadamente las 11:30 de la noche cuando lo vi por primera vez en mi espejo retrovisor. Un resplandor rojizo a lo lejos, luces altas que se acercaban por detrás. Pensé que era otro tráiler o quizás un autobús de pasajeros que hacía la ruta nocturna. No le di mayor importancia. Seguí conduciendo a mi velocidad normal, esperando que me rebasara en cuanto tuviéramos un tramo recto. Pero no me rebasaba. Las luces se mantuvieron ahí, a unos 100 metros detrás de mí, constantes. Pasaron 10 minutos, 15 minutos. El vehículo seguía exactamente a la misma distancia. Ni se acercaba ni se alejaba. Eso empezó a parecerme extraño. Llegamos a un tramo recto de varios kilómetros. Yo disminuí la velocidad deliberadamente y me hice a un lado para facilitarle el rebase. Es algo que siempre hacemos los traileros. Incluso le hice las señales con las direccionales para indicarle que pasara. Pero el vehículo también disminuyó su velocidad. Se mantuvo exactamente detrás de mí. Fue entonces cuando sentí la primera punzada de incomodidad en el estómago. Ajusté el espejo retrovisor para ver mejor qué tipo de vehículo era. Por el tamaño de las luces y la altura, parecía ser otro tráiler. Un camión de carga rojo oscuro. Pude distinguir en la oscuridad. Pero había algo raro en cómo se movía. Sus luces no rebotaban con los baches del camino como deberían. Se mantenían perfectamente estables, como si flotara sobre el pavimento. Decidí ignorarlo. Quizás el conductor era novato y tenía miedo de rebasar de noche, o quizás simplemente quería compañía en el camino. A veces pasa. Los tráileros nos seguimos unos a otros por seguridad, así que aceleré un poco y seguí mi ruta.
Pasó media hora más. El camión rojo seguía ahí. Llegué a un pueblo pequeño donde había una gasolinera Pemex con tienda de conveniencia. Decidí parar para cargar combustible, estirar las piernas y comprar algo de comer. También quería ver si el camión rojo finalmente seguía su camino y me dejaba en paz. Puse mi direccional y me metí al estacionamiento de la gasolinera. Miré por el espejo lateral. El camión rojo también se metió, pero no llegó hasta las bombas de gasolina. Se quedó estacionado en la entrada, justo en el límite entre la carretera y el estacionamiento, con el motor encendido, con las luces altas prendidas apuntando directamente hacia mi tráiler. Ahí fue cuando el miedo real comenzó a apoderarse de mí. Bajé de la cabina con las piernas temblorosas. El despachador, un muchacho joven con cara de sueño, se acercó a llenar el tanque. Le pregunté si había visto al camión rojo de la entrada. Me dijo que sí, que estaba ahí parado con las luces prendidas desde que yo llegué. Le pregunté si podía ver quién iba manejando. Me dijo que no, que los vidrios parecían polarizados o sucios. No se veía nada hacia adentro. Mientras se llenaba el tanque, fui a la tienda. Compré 2 tortas empaquetadas, un refresco grande y un café cargado. Estuve dentro unos 10 minutos. Cuando salí, el camión rojo seguía ahí exactamente en la misma posición. No se había movido ni un centímetro, como una estatua roja con luces brillantes. El despachador terminó de cargar el combustible y me cobró. Le pagué en efectivo. Antes de subirme a mi tráiler, le dije al muchacho que si pasaba algo raro, que llamara a la policía. Me miró confundido, pero asintió con la cabeza. Me subí a la cabina, arranqué el motor y salí de la gasolinera. Miré por el retrovisor. El camión rojo arrancó exactamente al mismo tiempo que yo. Me siguió de nuevo hacia la carretera, y cuando retomé la ruta hacia Chiapas, él se colocó otra vez a 100 metros detrás de mí. Ya eran pasadas la 1 de la madrugada. Llevaba casi 3 horas con ese camión persiguiéndome. Intenté comunicarme por el radio CB, el que usamos los traileros para hablar entre nosotros. Pregunté si alguien me copiaba, si había algún convoy cerca. Solo obtuve estática. Probé todos los canales. Nada. Era como si no hubiera nadie más en toda la carretera excepto yo y ese camión rojo fantasmal. La carretera se volvió más estrecha y sinuosa. Entramos en la parte más cerrada de la sierra, donde los árboles forman un túnel natural sobre el camino. No había ni una sola luz artificial, solo mis faros y los del camión rojo iluminando la noche. Y entonces sucedió algo que me heló la sangre. El camión rojo aceleró de repente. Se acercó mucho más de lo normal. Quedó a solo unos 20 metros detrás de mí, tan cerca que sus luces inundaban completamente mi cabina. Yo aceleré también, nervioso. Él se mantuvo pegado, y entonces empezó a hacerme cambios de luces. Altas, bajas, altas, bajas, una y otra vez, como si estuviera tratando de comunicarse conmigo o de advertirme algo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo sobre el ruido del motor. Las manos me sudaban en el volante. Pensé en todas las historias que había escuchado de otros traileros, historias de asaltos, de secuestros, de bandas organizadas que usaban vehículos para interceptar camiones de carga en zonas despobladas. Agarré mi celular. No había señal. Claro que no. Estábamos en medio de la nada. Busqué debajo del asiento y saqué un tubo de metal pesado que siempre cargo para emergencias. Lo puse en el asiento del copiloto, al alcance de mi mano. El camión rojo se mantuvo pegado a mí durante varios kilómetros más. Y entonces, sin ninguna advertencia, se emparejó. Comenzó a rebasar por el carril contrario. Iba subiendo lentamente hasta quedar exactamente a mi lado. Yo volteé a mirarlo por la ventana lateral, tratando de ver quién conducía. Los vidrios eran completamente oscuros.
No se veía absolutamente nada hacia el interior. Era como mirar un bloque sólido de metal rojo con ventanas negras. El camión se mantuvo a mi lado durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 30 segundos. Y entonces aceleró, me rebasó completamente y se adelantó unos 50 metros. Respiré aliviado por un momento. Pensé que finalmente me dejaría en paz, que seguiría su camino y yo seguiría el mío. Pero entonces sus luces de freno se encendieron. Empezó a disminuir la velocidad drásticamente. Yo también tuve que frenar para no chocar con él. Bajó cada vez más la velocidad. 20 kilómetros por hora. 15. 10. Prácticamente se detuvo en medio de la carretera. Yo toqué el claxon furioso. Le grité improperios aunque sabía que no podía escucharme. Intenté rebasarlo por la izquierda. Él se movió hacia la izquierda bloqueándome el paso. Intenté por la derecha. Se movió hacia la derecha. Era como si supiera exactamente qué iba a hacer antes de que yo lo hiciera. Estuvimos así por varios minutos angustiosos, avanzando a paso de tortuga por la carretera oscura. Yo completamente atrapado detrás de este camión rojo que se negaba a dejarme pasar. Y entonces, de la manera más abrupta posible, aceleró violentamente. Sus llantas rechinaron contra el pavimento. Salió disparado hacia adelante y desapareció en una curva cerrada. Yo aceleré también, confundido y asustado. Llegué a la curva. Era una de esas curvas muy pronunciadas que obligan a bajar casi a primera velocidad. La tomé con cuidado, y cuando salí de ella y el camino se enderezó, el camión rojo había desaparecido por completo. No había ninguna salida lateral. No había ningún camino de terracería. La carretera seguía recta por varios kilómetros. Él simplemente se había esfumado en el aire. Me detuve en el acotamiento. Apagué el motor. Me bajé con las piernas temblando y caminé varios metros adelante y atrás por la carretera, alumbrando con mi linterna. Buscaba marcas de llantas. Buscaba cualquier indicio de hacia dónde pudo haberse ido. No había nada. El asfalto estaba limpio. El monte a ambos lados era tupido e impenetrable. El camión rojo simplemente había dejado de existir. Regresé a mi tráiler aturdido. Me senté en la cabina con la puerta abierta, fumándome un cigarro con manos temblorosas, tratando de procesar lo que acababa de vivir. Estaba considerando seriamente quedarme ahí mismo hasta que amaneciera cuando escuché un sonido que me hizo saltar del asiento. Pasos pequeños, suaves, sobre el pavimento venían desde atrás de mi tráiler. Agarré el tubo de metal y la linterna. Rodeé lentamente la parte trasera del camión, con el corazón amenazando con salirse de mi pecho. Alumbré hacia la oscuridad. Ahí parado junto a la llanta trasera de mi tráiler, había un niño. Tendría unos 8 o 9 años. Llevaba un pantalón de mezclilla sucio y una camisa blanca rasgada. Estaba descalzo. Su rostro estaba cubierto de tierra y lo que parecía ser sangre seca. Me miraba fijamente con ojos enormes y tristes. Mi primer instinto fue preguntarle si estaba bien, si necesitaba ayuda. Pero antes de que pudiera abrir la boca, el niño levantó su brazo lentamente y señaló con su dedo índice hacia el monte, hacia un punto específico entre los árboles oscuros. Y entonces habló. Su voz era apenas un susurro ronco. «Ayúdalos, por favor, ayúdalos a encontrarnos». Parpadeé, y cuando abrí los ojos el niño había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé paralizado durante lo que pareció una eternidad. Mi cerebro trataba desesperadamente de encontrar una explicación lógica. Había sido el cansancio, las muchas horas sin dormir, el estrés de ser perseguido por el camión rojo, una alucinación. Eso tenía que ser. Pero entonces miré hacia abajo. En el pavimento, justo donde el niño había estado parado,
Había huellas pequeñas, huellas de pies descalzos marcadas en el polvo del camino, y conducían hacia el monte, hacia donde él había señalado. No sé qué me poseyó en ese momento. Quizás fue la curiosidad, quizás fue algo más profundo, algo instintivo, pero comencé a caminar hacia el monte siguiendo esas huellas imposibles. Dejé mi tráiler con el motor apagado y las luces encendidas. Entré entre los árboles alumbrando con mi linterna. El monte era denso y oscuro. Las ramas me arañaban la cara y los brazos. Las huellas pequeñas continuaban marcadas en la tierra húmeda. Las seguí durante lo que calculé fueron unos 100 metros, adentrándome cada vez más en la vegetación espesa. Y entonces el olor me golpeó. Un olor terrible, penetrante, inconfundible, olor a descomposición, a muerte. Alumbré hacia adelante con la linterna y la luz cayó sobre algo que me hizo caer de rodillas y vomitar violentamente. Había un claro pequeño entre los árboles, y en ese claro había un vehículo volcado y parcialmente quemado, un camión pick-up rojo que había estado ahí abandonado durante mucho tiempo. La vegetación ya lo cubría parcialmente, y junto al vehículo, medio ocultos entre las hierbas altas, había 4 cuerpos en avanzado estado de descomposición. No pude acercarme más. El olor era insoportable y la imagen era demasiado perturbadora, pero alcancé a ver que uno de los cuerpos era pequeño, un niño, y los otros 3 parecían ser adultos, 2 hombres y una mujer, por la ropa que aún llevaban puesta. Salí corriendo del monte como si el diablo me persiguiera. Tropecé varias veces, me rasguñé las manos y la cara con las ramas. Llegué a mi tráiler jadeando, temblando, llorando. Me subí a la cabina y arranqué el motor con manos temblorosas. Conduje lo más rápido que pude hacia el pueblo más cercano. Llegué a un retén de policía federal como a las 4 de la madrugada. Los oficiales de guardia se alarmaron al verme en el estado en que venía, sucio, rasguñado, con la ropa rasgada, llorando sin control. Les conté todo de manera atropellada. El camión rojo que me persiguió, el niño en la carretera, los cuerpos en el monte. Me miraron con escepticismo al principio, obviamente pensando que estaba borracho o drogado, pero insistí tanto que finalmente accedieron a acompañarme de regreso al lugar. Formamos un convoy, mi tráiler, 2 patrullas y una ambulancia. Les mostré exactamente dónde había dejado mi camión. Les mostré las huellas pequeñas en el pavimento y los guié hacia el monte siguiendo el mismo camino que había tomado. Con la luz del día que empezaba a aparecer, encontramos el claro con el vehículo volcado y los 4 cuerpos mucho más rápido. Los oficiales acordonaron la zona inmediatamente. Llegaron más patrullas, un equipo forense, un comandante de la policía ministerial. Me tomaron declaración completa ahí mismo en la carretera. Les conté todo otra vez. El camión rojo que me persiguió por horas. Cómo desapareció en el aire. El niño que me señaló hacia el monte. El comandante, un hombre mayor de rostro curtido, me miró con una expresión extraña cuando terminé mi relato. Me preguntó si podía mostrarme algo. Me llevó hasta una de las patrullas y sacó una carpeta manila de su portafolio. Dentro había fotografías. Fotos de personas desaparecidas. Me mostró una en particular. Era la foto de una familia. Un hombre de unos 40 años, una mujer joven, un adolescente de 15 o 16 años y un niño de aproximadamente 8 años. Todos sonriendo a la cámara. Me preguntó si reconocía a alguno. Mi sangre se heló. El niño de la fotografía era exactamente el mismo niño que había visto en la carretera. Los mismos ojos grandes, el mismo rostro delgado. Usaba la misma camisa blanca que vi rasgada y manchada de sangre. El comandante me explicó que esa familia había desaparecido hacía casi 2 años.
Eran campesinos que vivían en un pueblo cercano. Habían salido una tarde a vender su cosecha a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Nunca llegaron. Nunca regresaron. Su camioneta pick-up roja fue vista por última vez en esta carretera. Habían sido buscados intensamente durante meses, pero nunca encontraron ni rastro de ellos. Hasta ahora. Me dijo que los cuerpos coincidían con la descripción de la familia desaparecida, que probablemente habían sido víctimas de un asalto violento por alguna banda delictiva de la zona, que el vehículo fue empujado hacia el monte para ocultar la evidencia, y que ahí habían permanecido durante casi 2 años sin que nadie los encontrara. Me preguntó cómo había dado con ellos. Le repetí mi historia del camión rojo fantasmal y del niño que me guió hasta el claro. El comandante no dijo nada por un momento largo. Solo me miró fijamente con esos ojos cansados que han visto demasiadas cosas terribles. Finalmente me dijo algo que nunca olvidaré. A veces los muertos no descansan hasta que los encontramos, hasta que sus familias pueden enterrarlos con dignidad. Usted fue elegido por ellos para hacer justicia, para devolverlos a casa. Me dejaron ir después de varias horas más de declaraciones y papeleo. Me dieron un número de caso y me dijeron que probablemente me contactarían más adelante para más preguntas. Me subí a mi tráiler y continué mi ruta hacia Chiapas en completo silencio. No puse música, no prendí el radio, solo conduje con las manos aferradas al volante, procesando lo que había vivido. Llegué a mi destino 12 horas tarde. Entregué la carga y entonces manejé directo de regreso a casa en Oaxaca. Le dije a mi esposa todo lo que había pasado. Ella me abrazó fuerte y lloró conmigo. 3 semanas después, recibí una llamada del comandante. Me informó que la familia había sido identificada positivamente, que sus restos fueron entregados a sus familiares, que pudieron finalmente darles un entierro digno. Me agradeció por haberlos encontrado. Me dijo que le había dado cierre a muchas personas que llevaban 2 años buscándolos. Colgué el teléfono y me senté en silencio durante mucho tiempo, pensando en ese niño fantasmal en la carretera, en su rostro triste, en su voz susurrante pidiendo ayuda, en cómo me había elegido a mí entre todos los traileros que transitaban esa carretera para guiarme hasta su familia. Ya han pasado 2 años desde esa noche. Sigo trabajando como trailero, sigo recorriendo las carreteras de México, pero nunca he vuelto a tomar esa ruta específica entre Oaxaca y Chiapas, y cada vez que veo un camión rojo en mi espejo retrovisor, mi corazón se detiene por un segundo, hasta que se acerca lo suficiente y puedo ver al conductor adentro, un conductor real, de carne y hueso. A veces me pregunto si el espíritu del niño finalmente encontró paz después de que su familia fue encontrada. Espero que sí. Rezo porque así sea. Pero hay noches en que me despierto sudando, recordando esos ojos enormes y tristes mirándome en la oscuridad, recordando su dedo pequeño señalando hacia el monte, recordando su voz susurrante. Ayúdalos. Y me pregunto cuántas otras familias están todavía perdidas en los montes oscuros de las carreteras de México, esperando que alguien los encuentre, esperando que alguien los lleve de regreso a casa. Esta historia nos enseña que en las carreteras de México no todos los peligros son visibles. Si este video te hizo sentir algo, dale like ahora mismo, suscríbete y activa la campanita porque cada semana traigo más testimonios reales que no te dejarán dormir. Comparte con alguien que respete estas historias. Y recuerda, si alguna noche ves algo extraño en una carretera solitaria, quizás no sea coincidencia. Quizás fuiste elegido para ayudar a alguien que ya no puede pedir ayuda por sí mismo. Gracias por acompañarme en Relatos Sobrenaturales de Medianoche. Hasta la próxima.
si te atreves a seguir escuchando.